Hola, ¿cómo están? Quería hacer este video para ayudarnos un poquito, sobre todo los que enseñamos a niños, a jóvenes, a tener muy claro y saber explicar este tema que parece como que ahora se está poniendo muy de moda, de gente que está diciendo hay que volver a la ley, hay que volver a la Torá, hay que cumplir la ley de Moisés. Y, y bueno, hay una explicación que yo quiero intentar dar para ayudar y que lo tengamos claro. Es muy importante, tenemos que tenerlo claro para nosotras mismas o nosotros, los maestros, y también para enseñarlo con claridad, ¿verdad? Hay preguntas que se puede uno hacer, ¿verdad? O que los chicos pueden hacer, si les pueden atacar con esas cosas, atacando el Dios del Antiguo Testamento, ¿verdad? Como si Dios es diferente, el del Antiguo Testamento, al Dios del Nuevo Testamento. ¿Vino Jesús a cambiarlo todo o vino a enseñarnos a volver a la ley? ¿Qué quiere decir que Él no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla? ¿Por qué esa dureza de las leyes levíticas? Dice la gente, que hay pecados como el adulterio, que nadie se le ocurriría castigarlo con la muerte hoy en día, y sin embargo la ley levítica era pena de muerte. ¿Por qué llamar inmunda a una persona? Como una mujer que ha dado a luz, por ejemplo, o alguien que ha tocado un cadáver, cuando ahora se ve como algo normal. Entonces, ¿cómo es que era tan duro el Dios del Antiguo Testamento? O llamar a animales puros, animales impuros. ¿Por qué pena de muerte, por ejemplo, al que enseñaba o arrastraba a otros a adorar ídolos? ¿Qué pasó? ¿Que Dios se calmó en este tiempo, que ya no piensa así? Bueno, eso es lo que quisiera intentar explicar un poquito. ¿Cómo podemos enseñar estas cosas? Son muy importantes. Pues, tranquilamente podemos enseñar lo que pasó en el Edén, cómo entró el pecado, a unos seres humanos que solo le conocían a Él, ¿verdad? Se rebelaron contra el Dios verdadero y se fueron alejando, la humanidad se fue alejando de Dios, ¿verdad? Pero siempre hubo personas que siguieron con la fe en el Dios verdadero, en nuestro Dios, el Dios invisible, ¿verdad? Tenemos el primero que se ve después de Adán y Eva es Abel. Después Caín mata a Abel, pero está Set que le sustituye, y después más adelante encontramos a Enoc que caminaba con Dios, más adelante encontramos a Noé. Siempre había una línea de personas que creían en el Dios verdadero, ¿verdad? Pero el ser humano se fue yendo a sus ideas, a sus creencias, incluso la idolatría, ¿verdad? Después de Noé, que pasa lo del diluvio, porque la gente había llegado al colmo de su maldad, y Dios decide sacar esa generación de la tierra y perdona a Noé, su familia, ellos se salvan, porque no era un hombre justo. Encontramos a Nimrod levantando toda esa torre de Babel, que empieza una idolatría, digamos, descarada, contra el Dios verdadero. Y así la humanidad fue avanzando en sus creencias lejos de Dios, ¿verdad? Es clarísimo que la Torre de Babel no querían que nadie les esparciera, que quién era que quería que se esparcieran, era el Dios de Adán y Eva, ¿verdad? Pero ellos iban en contra de esas ideas, todos unidos pero contra Dios, ¿verdad? Entonces ahí enseguida vemos como en los primeros pueblos, las primeras civilizaciones se encuentra la idolatría, ídolos, que es muy curioso porque eran ídolos, muchos de ellos con cabezas de animales, con cuernos sobre todo, porque para el ser humano siempre los animales con cuernos han sido animales poderosos, animales avasallantes, y entonces ellos imaginaban que Dios era así, o ellos querían que Dios fuera así, como eran ellos, o sea que se sentía el ser humano poderoso si mataba, si conquistaba, si oprimía a los demás, ¿verdad? Y bueno, con los dioses, terribles dioses que habían en todos los lugares, venían las costumbres también totalmente ajenas a cómo es el Dios verdadero.
y la humanidad se fue así yendo de un dios a otro, de dioses que los vemos con esas mismas cabezas de animales. Si tú buscas en la cultura de todos los pueblos, encuentras en los egipcios, en los babilónicos, en los asiáticos, mismo los celtas, los vikingos tenían dioses así, los mayas, los aztecas, dioses que eran terribles, hacían sacrificios humanos, toda clase de inmoralidad. Siempre que fue el ser humano apartándose del Dios verdadero, se fue volviendo cruel, se fue volviendo malvado y haciendo todo lo contrario a lo que Dios le había creado, ¿verdad? Él es el Dios de la vida, pero los dioses que ellos se imaginaban eran dioses de muerte. Pero seguimos en la historia, la Biblia nos cuenta que habían personajes que creían en el Señor, como por ejemplo Job, y él estaba tratando de conocer a ese Dios que, como él dice, de oídas lo conozco, de oídas te conozco, dice Job en 42:5 del libro de Job. Y tenemos que tener en cuenta que él no conocía la Biblia, porque él no tenía la Biblia, ¿verdad? Eso es muy importante. Más adelante encontramos a Abraham, que Abraham se crió en un ambiente idólatra, pero él se ve que de oídas había empezado a ser fiel a Dios y creer en Él, y Dios lo llama, lo saca de la tierra, de los ídolos donde él vivía, para darle una nueva tierra. Por allá se encuentra Abraham con un Melquisedec, que también era un sacerdote del Dios Altísimo, o sea que él creía en el Señor. Pero seguimos más adelante y encontramos que Abraham se va a la tierra de Canaán y vive allá en la tierra de Canaán. ¿Qué pasaba en ese momento en la tierra de Canaán? Pues que eran idólatras. Los pueblos de Canaán adoraban a Baal, a Astarot, a Moloch, y todo lo que le rodeaba a Abraham era idolatría. No eran pueblos tranquilitos que estaban trabajando la tierra y que no sabían en quién creer. No, ellos tenían sus costumbres, sus guerras, sus sacrificios que hacían de niños. Todo estaba basado en sus creencias de sus dioses. Eso es lo que tenemos que entender y tenerlo muy claro. Dios en el Antiguo Testamento parece un Dios duro, un Dios severo, pero leer un poquito la historia de los dioses, cómo ellos creían, cómo creían que era el Dios que ellos creían, o sea, su Dios, eran terribles, eran temidos, totalmente temidos, o sea, su vida giraba alrededor de sus creencias en esos supuestos dioses que ellos se habían inventado, porque eran dioses que no existían, ¿verdad? No solamente temían a esos dioses con cabezas de animales y cuernos, también temían a sus sacerdotes, tenían sus altares, sus ceremonias. Y la guerra era algo normal para ellos, el asesinato, los sacrificios de sus propios hijos, el canibalismo, el secuestro, el robo, el desprecio total por la vida, la falta de respeto y de consideración hacia la mujer, ni que hablar, y hacia los débiles, hacia los ancianos, el no tener ningún criterio sobre las enfermedades, sobre la higiene. Todo eso que nosotros pensamos que es algo normal hoy en día, no era normal en ese tiempo. Por eso es tan importante el impacto del Dios de la Biblia cuando empieza a revelarse al pueblo de Israel, ¿verdad? Él elige a ese pueblo para darse a conocer, para que ese pueblo le diera a conocer. Ahora, ¿qué pasa con Abraham? Abraham vive en paz entre ellos. O sea, él sigue con su fe en ese Dios invisible, en su fe sencilla, que no estaba basada en sacerdotes, ni templos, ni altares, simplemente él sacrificaba a algún animal cuando él pensaba que quería agradar a su Dios, que es curioso, porque los otros pueblos, adoraban los animales y todo, como os digo, si buscáis en la historia y vais a ver en la arqueología con esas cabezas de animales, de toros y de machos cabríos y
y todas esas cosas que ellos hacían. Es curioso porque el Dios de la Biblia mandaba lo contrario, ¿no? Esos animales se sacrificaran. O sea, era más importante la vida humana que esos animales, ¿eh? Aunque Dios mandaba respetar a los animales. Pero bueno, eso Abraham lo tenía claro. Era un Dios invisible en el que él creía. Muy sencilla era su fe, y en otra clase vamos a estudiar lo que pasó con Abraham enfrentándose a esas costumbres, ¿no? Pero bueno, lo tenemos ahí en esa zona. ¿Y qué pasaba? Él vivía en paz entre ellos, ¿verdad? Era un Dios que él sabía que era verdadero y que era el creador, el Dios del Edén, pero aún Abraham no tenía Biblia, ni tenía las leyes ni nada, ¿verdad? Su fe era así de sencilla, pero de fuerte y grande fe que tenía Abraham en el Dios verdadero. Después Dios le lleva, después de Isaac, tiene a Jacob, después José, su bisnieto, sabemos la historia, termina en Egipto. Y ahí empieza, eso pasó 430 años. Ellos hicieron un pueblo, se formaron como un pueblo enorme, grande. Y mientras tanto, ¿qué pasó con los pueblos aquellos de Canaán? Pues Dios les deja una oportunidad de vida de 430 años, más los años del desierto, que fueron 40 años en el desierto. Pues esos pueblos tuvieron la oportunidad de darse cuenta y de reconocer su maldad, pero no. Dice Génesis 15, 16, en la época de Abraham, dice Dios que volverían después de 4 generaciones, porque todavía no había llegado el colmo de la maldad de ellos. O sea que eran muy malvados, pero no habían llegado al colmo, dice Dios. O sea que eso nos da a entender que cuando entró Josué en la tierra prometida, habían llegado al colmo. Porque sabemos, y eso lo veremos en otra clase, que para que Dios destruyera un pueblo como Sodoma y Gomorra más adelante, por ejemplo, era porque habían llegado al colmo. Porque sabemos cómo es el Dios del Antiguo Testamento, porque conocemos a través de Jesús cómo es Dios. Pero bueno, eso no vamos a adelantarnos en eso, ¿verdad? ¿Qué pasó con la idolatría? Siguieron los ídolos, siguieron en todas las naciones, todos los pueblos de la tierra, como decíamos antes, tenemos hasta los mayas, los aztecas, y que esos fueron siglos más adelante, y hasta hoy en día todavía se arrastran esas costumbres, esos ídolos, ese concepto de Dios que el ser humano tiene. El ser humano piensa, porque eso viene del pecado, viene del diablo, que está bajo el dominio del diablo, que dominar o matar o ser más poderoso, eso te hace más Dios, más fuerte. Entonces ellos piensan que así es Dios, Él se alegra con esas cosas y se complace de que hagamos lo mismo que ellos piensan que es Dios, ¿verdad? Que sabemos que no es así. A los 430 años, Dios saca a Israel de Egipto con Moisés, y ahí se da a conocer ampliamente, ¿verdad? Les da las leyes en el Sinaí y les dice que cuando Moisés le pregunta cómo se llama, le dice: yo soy el que soy. O sea, el Dios eterno, yo soy, ¿verdad? Y les dice que ellos serían un pueblo diferente. Y sí que serían un pueblo diferente, y tanto. Pero ¿qué pasa cuando baja Moisés? Rompe las tablas enojado porque no puede creer que se habían edificado un becerro de oro. Entonces, ¿eso por qué hicieron? Porque estaban acostumbrados a esos dioses que eran animales o cabezas de animales, ¿verdad? Entonces hacen aquel becerro y piensan: este es el Dios que nos sacó de Egipto, porque Moisés tardaba en bajar del monte. Tremendo, ¿verdad? Y Moisés se enoja porque no puede creer que ese Dios que les mostró qué Dios grande y poderoso era, que los dioses egipcios no eran nada, ni ellos, todas las plagas que puso Dios en Egipto eran mostrándoles que era Dios y no esas cosas que ellos adoraban, como el río Nilo y todos los dioses que tenían, que eran protectores de la naturaleza, el dios de la muerte. Todo eso quedó
en nada, porque Dios era Dios, el Dios de Israel, ¿verdad? Pero se ve que se olvidaron o se confundieron y pensaron que el Dios que Moisés les estaba dando a conocer, él tendría que ser como un becerro o cabeza de becerro, ¿verdad? Con cuernos, para que fuera la imagen de ser poderoso. Pero bueno, vamos a empezar porque él les dijo que no se hagan imagen, para empezar, desde Dios, ¿verdad? Ahí les da todas esas leyes y castigo si no lo cumplía. O sea que significaba que cumplir la ley era por temor. Sí o sí, te gustara o no te gustara, tenía que ser por temor. Ahora nosotros podemos pensar hoy en día con la mentalidad que tenemos, ¿por qué Dios hizo eso? Porque Él es un Dios de amor, un Dios de compasión. ¿Cómo es que por temor tenían que obedecer? Porque si no había un castigo muy severo. Ahora, yo les pregunto, en este tiempo de pandemia y todo eso, ¿qué ha hecho que las personas hagan todo lo que han hecho y que hagamos todo lo que nos han mandado a hacer? Por temor. El ser humano necesita tener temor a algo para obedecer, si no, no hace caso. Por ejemplo, cuando tú paras en un semáforo en rojo, tú tienes temor de que puedas atropellar a alguien o puedes tener temor que te vea un policía si pasas la luz en rojo y te saquen el carnet de conducir o termines en la cárcel. Entonces obedeces, te guste o no te guste. Bueno, era más o menos lo que yo pienso que Dios haría con esto, porque era imposible que obedeciera ese pueblo si Dios no le hubiera dado las leyes con un castigo severo si no se cumplían, para imponerse con esas ideas, para imponerse con esos mandamientos. Realmente tenían que cumplirlos. Por ejemplo, vamos a ver muchos pecados que serían pasados por alto si un animal moría en lugar del pecador. Eso es lo que practicaban en el tabernáculo, ¿verdad? Con el sumo sacerdote, los sacrificios. Esos pecados Dios los dejaba pasar y ellos seguían viviendo, ¿verdad? Pero había otros pecados que eran de pena de muerte. Por ejemplo, el asesinar a alguien, el secuestrar, el adulterio, la brujería, ser un hijo rebelde y borracho. Se supone que sería un adulto, ¿verdad? Que los padres no podían con él, porque si era borracho, no era un niño, ¿verdad? Prostitución, sacrificar a un dios, a Moloch, por ejemplo, los hijos, que era muy común en los dioses. No descansar el sábado y no dejar descansar a sus siervos y animales. Eso era pena de muerte. O sea, eso era revolucionario en esa época. ¿Qué pueblo dejaba un día a la semana descansar a sus siervos, sus animales? Descansaba todo el pueblo, era todo leyes de protección para su salud, para preservarlos como pueblo. Todas esas leyes que Dios le llamaba inmundicia a la sangre, era lo que hacemos nosotros ahora en los hospitales, desinfectar todo, lavar todo, porque si no estabas inmundo. O sea, quería decir que estabas contaminado. Si tocabas un muerto eras inmundo hasta la noche, tenías que lavarte muchas veces, tenías que ir a ofrecer un sacrificio. Todas esas leyes que tenían esos nombres tan fuertes como inmundicia, les protegían. Habían incluso leyes que le llamaban la lepra de las paredes, que tenían que desinfectar, limpiar, el sacerdote tenía que venir a supervisar, y eso seguramente eran hongos, lo que llamamos hongos, que producen enfermedades respiratorias, ¿verdad? Y así tantas cosas que podríamos estar hablando, que a veces decimos, ay, pero ¿cómo Dios le llamaba de esa manera? Sí, pues es lo que hacemos hoy en día cuando nosotros sabemos que hay microbios, que hay virus, que nos podemos enfermar, en ese sentido de higiene, ¿verdad? Pero en el sentido de pecado, ¿cómo se hubieran dado cuenta ellos que tan grave era adulterar, que tan grave era asesinar, tan grave secuestrar, tan grave sacrificar un hijo para los dioses si Dios no hubiera sido tan severo? Porque todos los pueblos que les rodeaban lo hacían como la cosa más normal del mundo. Entonces tenía que ser así, de severa la ley de Dios, ¿verdad? Entonces nos encontramos en el Nuevo Testamento y nos encontramos con Jesús,
que Jesús le traen una mujer adúltera, que la habían encontrado en adulterio, ¿y cuál es la reacción de Jesús? Él estaba todavía en ese tiempo, que estaban los sacerdotes, el templo y la ley levítica, ¿verdad? Pero Dios les muestra y les da una gran lección. Les voy a poner un trocito de esa escena que saqué de una película. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al malo. A cualquier... Bueno, ahí estaba Jesús, ahí con la gente, ¿verdad? Y le traen a esa mujer, que por cierto, le trajeron a una mujer que la encontraron en adulterio, pero no le trajeron al hombre. La ley del Antiguo Testamento era que los dos tenían que ser apedreados, era pena de muerte. Y no era para que la gente fuera matando gente, era para que no lo hicieran, para que nadie se le ocurriera caer en adulterio, ¿verdad? Bueno, se la traen y se quedan todos mirando. ¿Mas qué dice el maestro? ¿Qué dices tú? Aquel que esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra. Ahí se veía que el hombre no era acusado de adulterio con pena de muerte, solo la mujer, pero eso no lo había dicho Dios así. Los dos se merecían la pena de muerte. Fíjense qué importante Mujer. lo que Jesús le dice a ella. ¿Dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te ha condenado? Ninguno, Señor. Ni yo te condeno. Ve y no peques más. ¿Qué pasó? ¿Jesús estaba probando el adulterio de esta mujer? No, él seguía pensando igual que Dios del Antiguo Testamento, porque Él es Dios. El adulterio es un gran pecado. Y el Señor termina diciéndole, ni yo te condeno, vete y no peques más. No terminó solamente ni yo te condeno, o sea, sigue pensando igual, ¿verdad? El Dios del Nuevo Testamento. Encontramos en Juan 1:17, la ley por Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo. ¿Qué quiere decir entonces eso? ¿Cómo es el pecado de grave para Dios? ¿Sigue siendo igual de grave? Sí, tan grave como lo era en el Antiguo Testamento, porque no perdonó a su propio hijo y permitió que muriera en la cruz. Tuvo que venir Él mismo en persona para salvarnos. No había nada ni nadie que nos limpiara para siempre. Yo quisiera que ustedes leyeran en Romanos 1:16 al 2:16 y ahí pueden ver qué piensa Dios del pecado, y eso es Nuevo Testamento. Es muy importante.
Dios sigue pensando igual sobre el pecado. Él no ha cambiado en absoluto. Entonces, ¿qué es lo que ha cambiado en la venida de Jesús? Porque Juan el Bautista dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ha cambiado en la manera de ser perdonados. Ya no haríamos sacrificios de animales. Jesús es el Cordero de Dios perfecto que cubre, y no solamente cubre, sino perdona, borra para siempre nuestros pecados. Dice: fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Esa es la diferencia, que Él hizo un solo sacrificio que perdonaba todo pecado. Antes los animales eran una y otra vez sacrificados, pero ahora un solo sacrificio limpia de pecado, y no solamente de un pecado determinado y de otros no, sino de todo pecado. ¿Se dan cuenta qué gran bendición? ¿Se dan cuenta qué precioso privilegio que tenemos de que haya venido Jesús, ¿verdad? ¿Qué es otra cosa que cambió? Que Dios da otra oportunidad al ser humano, porque antes no tenía más oportunidad, era pena de muerte y ya está, ya no había más oportunidad. Pero Dios nos da otra oportunidad, como le dio a la mujer adúltera, ¿verdad? Y otra cosa que el Señor cambia, que es tan importante con su venida, Él nos da un nuevo corazón. 1 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Antes un hebreo mentiroso podía ir al sacerdote arrepentido porque había engañado y mentido, había ofrecido un animal. El sacerdote pues le ponía bien con Dios, en paz con Dios, pero se volvía igual que había venido, seguía siendo un corazón mentiroso. Pero ahora Dios nos cambia, el Señor cambia nuestro corazón, por eso dice que Él daría un corazón de carne a los que vendrían después, cuando el Mesías vendría. Eso es hermoso, de una esperanza preciosa que tenemos, que Él cambie nuestro corazón, porque si no íbamos a seguir cada vez peor y cada vez estropeando más todo lo que Dios había creado, el propósito con que Él nos había creado, ¿verdad? Y la vida que Él nos había dado. Una cosa que quisiera dejar para terminar, un detalle importante que preguntamos al principio. Jesús dijo: yo no vine a abrogar la ley sino a cumplirla. El cumplimiento de la ley ha sido el sacrificio de Él. Él terminó con ese cumplimiento. Él logró satisfacer a Dios, la justicia de Dios, porque Él mismo es el sumo sacerdote, Él mismo es el sacrificio, Él mismo derramó su sangre y la presentó al Padre. Por eso Él cumplió la ley y vino más allá de eso a ampliar la ley del Antiguo Testamento. Si tú vuelves a la ley del Antiguo Testamento te quedas corto, porque el Señor la hizo mucho más amplia, mucho más sublime el cumplir la ley de Dios. La ley de Dios no cambia, Él sigue pensando igual sobre el adulterio, sobre el asesinato, sobre todos esos pecados que Él decía que eran pecados graves, y la idolatría, y bueno, y las costumbres y todo que Él condenó. Él sigue pensando igual, solamente que acuérdate que tiene ese privilegio de que Él te perdone, que Él te limpie, porque vino ese cumplimiento de la ley, que es el Señor Jesús. Él fue el sacrificio una vez y para siempre para perdonarnos. Les voy a leer nada más por arriba, pero un poco de comparar nada más el Éxodo
y el contraste que es de lo que Jesús nos vino a enseñar. Después me gustaría que pensaran, ¿tenemos que volver a esa ley del Éxodo? ¿O tenemos más que suficiente con la ley que Jesús nos mostró? Por ejemplo, dice la palabra del Señor, dice en Mateo 5:17, entre otras cosas, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido, ¿no? Dijo Jesús. Ahora, Él dijo, esta es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada, dice en Marcos 14 y en Hebreos 12. A Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Clarísimamente está hablando de un nuevo pacto, ¿verdad? Después, su nombre yo soy. Cuando le dice a Moisés, ¿cuál es tu nombre? Dice Moisés, y él le dice, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Ahora hay varios yo soy de Jesús, yo soy el buen pastor, yo soy el pan, yo soy el agua, bueno, yo soy la resurrección y la vida, pero me encanta la parte que Jesús en el Getsemaní le preguntan, ¿a quién buscáis? Dice Jesús, y dice a Jesús Nazareno, y él les dice, yo soy, y estaba también con ellos Judas el que le entregaba, y cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Él les dijo el nombre del Dios del Antiguo Testamento, Juan 18, 4 al 6, que es Él. Después, por ejemplo, amar a Dios sobre todas las cosas, no hacerse imágenes. Jesús dijo, el que no ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. O sea, que no es que no les ames, sino que tienes que amarle a Él más que a tu padre, a tu madre, a tus hijos, ¿verdad? Cuando dice, hijitos guardados de los ídolos, eso es Nuevo Testamento. Mateo 5. Habéis oído que fue dicho, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, por Jerusalén, etc. Y después termina diciendo, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. O sea, no necesitamos jurar si siempre decimos la verdad, es lo que nos quiso decir Jesús, ¿verdad? Después, el trato con los demás, maravilloso, ¿verdad? Cuando ellos tenían que, en el Antiguo Testamento, odiar a sus enemigos y tenía su propósito, y no juntarse con ellos para nada, ni ser amigos de ellos, ni nada, pero Jesús dice que amemos a nuestros enemigos, que oremos por ellos, que no los maldigamos, ¿verdad? Cuando el Señor dice en el Antiguo Testamento guardar el día de reposo, Jesús habla de que si alguien necesita ayuda, debemos de hacerlo, aunque sea día de reposo, porque Él es el Señor del día de reposo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Varias veces hizo Jesús esas diferencias, ¿no? Las ofrendas para el templo que eran sagradas, Jesús les echa un rezongo porque ellos estaban diciendo que no ayudaban con esa ofrenda a sus padres porque era para el templo, y Jesús les dice que no, porque tenían que ayudar a sus padres, ¿verdad? Después, por ejemplo, en cuanto a la avaricia, la codicia, que los mandamientos lo condenan, el Señor dice que confiemos en lo que el Señor nos da, que no nos preocupemos por el día de mañana, o sea, va a la raíz de lo que producía ese pecado, ¿verdad? Y que Él nos iba a dar todas las cosas y que buscáramos primeramente el reino de Dios y su justicia. Y en cuanto a matar, dices, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio, de hecho era pena de muerte. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. O sea, mucho más allá el Señor va del no matarás. El Señor dice, oíste que fue dicho no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. O sea, tremendo. O sea, ¿no es para Dios el pecado igual de grave que el Antiguo Testamento? Por supuesto, igual de grave. El tema es que Él nos da la oportunidad, otra oportunidad, de ser perdonados y limpiados.
Pero acordémonos lo que le dijo a la mujer adúltera, pero no peques más. El propósito no es que tú sigas pecando, como dicen Romanos, porque la gracia crezca, entonces seguiremos pecando, el Señor nos sigue perdonando. Ese no es el propósito. Que no tenga el Señor que traernos un fuerte castigo como hacía en el Antiguo Testamento para que aprendamos a obedecerle, porque es por nuestro bien todo lo que Él dice. Fijaros que Moisés les permitía tener carta de divorcio, darle carta de divorcio a su esposa, ¿no? Pero los hombres las repudiaban y no les daban carta de divorcio, las dejaban totalmente desamparadas, las obligaban a juntarse con otro hombre y cometer adulterio porque estaban aún casadas. Entonces Jesús les reprocha eso y les dice que le den carta de divorcio. ¿Y era porque Él estaba de acuerdo con el divorcio? No, porque Él mismo lo explica, no ha sido así el plan de Dios, por la dureza del corazón. Cuando el Señor dice, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, oísteis que fue dicho, Él dice, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. El mismo Dios del Antiguo Testamento, pero yendo a la raíz del corazón, ¿verdad? Cuando habla sobre la venganza, cuando habla sobre el tocar y separarse de los leprosos, que eran inmundos en el Antiguo Testamento, las personas que tenían lepra, las personas que se acercaban o tocaban las cosas de los leprosos, y eso era para que no lo hicieran, para que tuvieran mucho cuidado, no se contagiaran, no se murieran de lepra, pero se olvidaron de la misericordia, de que igual tenían que atenderles como Jesús les atendía y les llegó a tocar para poderles sanar, ¿verdad? Tenemos esas historias preciosas en la palabra de Dios. Para terminar, os dejo un pensamiento. Moisés, la primera plaga que él hace, o sea, que él trae como juicio para que conocieran el gran Dios de Israel, fue convertir el río Nilo en sangre. Pero el primer milagro que Jesús hace es convertir el agua en dulce jugo de la vid. Esa es la diferencia. Es el mismo Dios, pero nos llegó la etapa de tener otra oportunidad, de conocer al Dios que cambia el corazón, a apropiarnos de ese precioso, maravilloso sacrificio que cubre todo pecado. Qué gran privilegio, qué gran bendición, qué gran bendición. En la próxima clase veremos cómo explicamos, sobre todo a los niños, a los jóvenes, que ese gran Dios de amor y misericordia se viera involucrado en guerras en el Antiguo Testamento, en el trato con Israel. Y es un tema muy interesante para tratar. Espero que les sea de bendición y les haga pensar, y a lo mejor alguna de vosotros ya lo tiene clarísimo, pero capaz alguna pues todavía no sabía muy bien qué pensar de este tema. Que el Señor bendiga esta clase y que pueda ser de mucho ánimo.